Muy bien. Yo creo que fue el año 2012, cuando el Instituto Castellano Leonés de la Lengua me pidió un estudio sobre las glosas para un congreso que había de celebrarse aquí, en Burgos, en aquel entonces. Pero, aunque yo puse inmediatamente, tengo la costumbre de que cuando voy a dar una conferencia, una charla, un congreso, ya lo llevo hecho. Con lo cual no hay problema, no hay retrasos. Entonces puse manos a la obra, pero la crisis económica pues dio al traste con aquel y tantos otros proyectos científicos de aquellos años. No he abandonado el tema de las glosas, al cual desde hace ya años me dedico, no en exclusiva, pero a través primero de los manuscritos silenses, que publiqué toda la glosa, fue mi tesis doctoral, en tema impuesto por mi director aquí presente. Me dijo, no, tú dedícate a esto. Y a eso me dediqué. Luego publiqué glosas de manuscritos de Cardeña, glosas de manuscritos de San Millán, todas las glosas marginales también de los manuscritos de San Millán, algunas de un códice de Carrión de los Condes, de San Zoilo. En fin, que el tema de las glosas pues no lo he abandonado a lo largo de estos años de estudio. A través también de la Fundación San Millán de La Rioja, pues estoy colaborando en un proyecto que también tienen de trabajo sobre todas las glosas silenses y emilianenses, y espero que en breve vea la luz la edición completa del Liber Sermonum, que es el manuscrito de la British Library Additional 30853, que es el que trae en el apéndice final, en el penitencial, el que trae las famosas llamadas glosas silenses. Bueno, retomando aquella aportación mía del año 2012 y actualizándola, es lo que intento hacer ahora. Y en primer lugar, al hablar de glosas, pues hay que hablar de San Isidoro. Para este mundo, este contexto, esta época, San Isidoro ya decía que glosa, y traduzco no yo, ni tampoco la edición de Díaz y Díaz, sino que tomo el texto de una edición posiblemente de época alfonsí, pero que se conserva en un manuscrito del siglo XV, que dice: glosa a este nombre por griego interpetramiento de lengua. Los filósofos llamanla adverbio porque demuestra aquella voz de que demandan por un solo verbo, que poniéndolo en un verbo demuestra qué cosa es aquella. Así como conticestres tacere, todo es por callar. Esto, latus aurit apertum, que quiere decir fiere el costado abierto. Es una definición de glosa muy literal, de palabra por palabra, una interpretación de palabra por palabra. Las llamadas glosas silenses responden bien a esta acepción de San Isidoro, pero no es menos que se sitúan en un contexto mucho más amplio. Ya dijo aquel maestro de filólogos que fue don Manuel Alvar que poner glosas no era ninguna novedad en el siglo XI. Bastaría pensar, y cito textualmente, en la tradición latina que hoy nos abruma desde los 7 compactos volúmenes que es el Corpus Glossariorum Latinorum de Goetz, para que comprendiéramos cómo la necesidad de aclarar los textos se había asentado muchísimos siglos antes de que se hiciera en los manuscritos de San Millán y de Silos. De esta forma, don Manuel Alvar enraizaba las glosas emilianenses y silenses en el panorama mucho más amplio de la latinidad medieval. Para demostrar que poner glosas no era ninguna novedad, en el ámbito hispano, en pleno siglo X u XI, basta hojear los códices de los monasterios de San Millán y de Silos o de otros monasterios de su entorno. Pero esta práctica sobrepasa los límites de la Edad Media y se enraiza en la antigüedad clásica. Ya el señor Ducange, Charles Dufresne, recogía abundante testimonio del uso de glosas y reconocíase incapaz
de descubrir quiénes fueron los primeros autores que usaron de ella. Y ofrece una definición de glosa que toma de Galeno y que difiere de la isidoriana, aunque siempre moviéndonos en el campo de interpretación de unos términos por otros. Galeno, traducido del griego al latín, decía vetusta et consueta olim nunc autem obsoleta. Y más bien son palabras anticuadas a las que hay que dar un término un poco más actual. Que tampoco Galeno en esto es muy original, porque no hace más que seguir a Marco Fabio Quintiliano, quien decía que las glosas son precisamente eso, explicaciones de palabras difíciles o de voces anticuadas. En la misma línea estará también Alcuino, pero a veces las cosas no son tan simples y lo que en principio es una aclaración se convierte en ocasiones en un uso de sinónimos para enriquecer el vocabulario con una buena dosis de pedantería. Que esto es lo que hacía Hincmaro de Laon, al que ataca Hincmaro de Reims, al decirle que utiliza glosas recogidas de los glosarios y puestas sin ninguna razón y que te arguyen de ser jactancioso. Esto ya Díaz y Díaz ya lo había notado en autores como los de la antología salmasiana, formada en el norte de África entre los años 530-534, ya notaba el uso de glosas no para esclarecer, sino para oscurecer, para darle una mayor riqueza a un texto, especialmente poético. Ahora bien, en la cultura medieval, como digo, este deseo de aclarar cosas se daba, y por lo que hace a España son muy abundantes las menciones a glosarios en la documentación medieval, y también no pocos han llegado hasta nuestros días. De la misma forma, son muchos los manuscritos visigóticos cuyos márgenes están llenos, en mayor o menor medida, de glosas, aunque el fenómeno no se percibe antes del siglo X. También es verdad que manuscritos anteriores al siglo X pues tenemos muy pocos. Lo que sí es cierto es que algunos códices de la X centuria, sus glosas han sido copiadas a la par que el modelo, lo que retrotrae el fenómeno a épocas anteriores, pero imposible de determinar. Claro, cuando un manuscrito del siglo X me trae una glosa, y eso se nota enseguida. Cuando la glosa está puesta por el mismo copista, hay una identidad de escritura, aunque hay una diferencia entre la escritura de un texto y la escritura de glosas. La escritura de glosas tiende a ser más cursiva, de un módulo mucho menor, por lo tanto con una pluma mucho más fina, pero hay identidad de tinta y sobre todo en las señales de llamadas. En el penitencial de Silos se ve perfectamente que las glosas venían en el modelo y han sido colocadas no a la par que el texto, sino en un segundo momento, cuando el rubricator puso los títulos en rojo, porque en ese momento algunas señales de llamada también van en rojo, e incluso la glosa. Luego es un segundo momento, pero copiándolas del códice. En estos casos pues es muy difícil saber en qué época a esos códices se le había puesto las glosas. Es verdad que en España también nos quedan huellas del uso de los glosarios para enriquecer o modificar un texto. Lo hacen autores como Álvaro, como Sansón, también en poesía. Y Beato, a finales del siglo VIII, usa de ellos con frecuencia en su Expositio in Apocalypsim, como puede comprobarse colacionando las citas que hace de Apringio e Isidoro con los textos originales de ambos autores. Es curioso, esto, cuando se publica el texto, tengo al final una lista, he hecho una cata, y salen muchísimas glosas y palabras de Isidoro que Beato inmediatamente las sustituye por palabras que aparecen en los glosarios, por términos más sencillos. Ya saben que Beato de original tiene muy poco, se limita a copiar a Pringio, a Isidoro, a Ticonio, pero aclara muchas veces en el texto, y en ocasiones se le escapa. Esta mañana también había un ejemplo dentro del propio texto, no sé qué, y dest, no sé cuánto. Se le ha colado dentro del propio texto. Pues valga este rápido recorrido para tener en cuenta que tanto en España como fuera de ella, poner glosas
a los manuscritos era habitual en las librerías monásticas y su importancia es capital a la hora de entender la cultura de aquellos monjes y la aparición escrita de las formas de la lengua romance, pero, ojo, con conocidas limitaciones, que ya lo decía don Manuel Alvar. Mientras las lenguas romances empiezan su lenta expresión escrita a través de breves glosas que apenas pueden ser consideradas en el panorama de la traducción, pues carecen de autonomía sintáctica, pero se encuentran también las primeras frases con su propia sintaxis, lejos del latín, con expresión titubeante, como las que se contienen en el famoso Academia 60 de San Millán de la Cogolla. El fenómeno no es exclusivo de España, se da en otros países de cultura escrita latina y son muy comunes y tempranas en el mundo anglosajón, por ejemplo, y también en los manuscritos de ámbito francófono o germanófono, como las famosas glosas de Reichenau o las glosas germánicas insertas en las gloses supercánones de dos manuscritos hispanos. Es curioso, un texto que viene de Alemania, de la zona del Imperio Carolingio, llega a España, a San Millán y luego a Silos, y tranquilamente ahí hay unas glosas que vienen en alemán, que por lo tanto les da igual, que no entienden absolutamente nada, pero las han copiado igual que venían en el modelo. No, ahí las han colocado, ¿no? De todas las glosas romances, las que primero atrajeron el interés de los estudiosos fueron las que hoy conocemos como glosas silenses y que son el objeto de este trabajo. El primero en fijarse en ellas fue el padre Francisco de Berganza, aunque creo que al principio hay primero unas notas en Silos del padre Ibarreta, un poco anteriores, pero que no fueron impresas, han quedado notas manuscritas. Berganza es un hombre que, en fin, decir algo bueno de él que no se haya dicho ya, pues es suficiente. Su obra Antigüedades de España pues es una obra realmente clásica y de una gran valía. Y él fue el primero en darse cuenta de esas glosas y en transcribir algunas. Es curioso, y permítame que este párrafo es un poquito largo, pero es de Berganza, dice, en un libro gótico del monasterio de Silos, donde están los cánones penitenciales que se ponen en el apéndice, encontré que un curioso, con deseo de que cualquiera los pudiese entender, tradujo a la margen algunos vocablos propiamente latinos a los términos del latín vulgar que ahora usamos, reducidos a la cadencia y dialecto castellano. Así, se lee que por amplecteretur tradujo bracaret, que es abrazar, por perjuraret trasladó mentera facieret, que es jurar con mentira. Y así cita unos cuantos ejemplos. De aquí se viene en claro conocimiento que los españoles, después que fueron dominados de los romanos, latinizaron los vocablos de su propio idioma y que después ha llegado la lengua castellana al estado en que hoy se ve, el cual, aquí hace de profeta, de aquí a 100 años será muy distinto y dirán de nosotros lo mismo que los que se precian de elegantes dicen ahora del modo de hablar que estilaron nuestros antiguos. Dirán, si hombre se deduce del ablativo homine, ajustándonos a su origen mejor se dirá home, como decían nuestros abuelos, que hombre, como se pronuncia ahora, si porque la voz conde sale de la voz latina comes, disuena a los oídos críticos que los antiguos pronunciasen cuende, dirán los venideros, pues pronúnciense corpo por cuerpo, corda por cuerda, corvo por cuervo, pues tuvieron sus principios de corpus, de corda y de corvus. Bueno, evidentemente aquí Berganza no seguimos diciendo hombre, cuerpo, cuerda, pero es interesante hacer notar cómo Berganza manifiesta ya un interés estrictamente lingüístico al dar a conocer por primera vez las glosas que luego se llamarán silenses y a las que califica de latín vulgar reducido a la cadencia y dialecto castellano. Más aún debían transcurrir pues unos 100 años, más de 100 años, para tener la primera edición de estas glosas, que las hizo el alemán Joseph Prieps, al que cupo este honor. Y su trabajo hay que situarlo en un contexto más amplio de los estudios alemanes
dedicados a la lingüística hispánica, y Prieps conocía la obra de Berganza, pero la noticia del manuscrito le fue comunicada por su primo, Robert Prieps, que era profesor en Londres. En aquel entonces ya el manuscrito estaba en la British Library. Y su trabajo está hecho con bastante rigor y no se limita solo a la edición de las glosas, sino que estudia las más significadas. Ahora bien, será don Ramón Menéndez Pidal quien en 1926 lleve a cabo la edición de las glosas, que durante mucho tiempo se ha tenido por definitiva. Lo hizo además reproduciendo el texto glosado del penitencial para situarlas en su contexto. Menéndez Pidal conocía la edición de Prieps, sabía de sus defectos, porque omitió sin razón justificada más de 60 glosas, y contó con la colaboración de Américo Castro y Gómez Moreno para la transcripción. Y también recabó la opinión de Gómez Moreno y del padre Zacarías García Villada sobre la data del códice, que colocó en la segunda mitad del 10. Aquí vamos a decir que patinó, bueno, o se dejó influir por lo que le dijeron García Villada y Gómez Moreno. Porque, como luego veremos, casi nadie, en contra de lo que luego últimamente se dijo, casi nadie ha admitido esta datación tan temprana. El penitencial y las glosas tuvieron otras ediciones, aunque fuera la de don Ramón la más utilizada. En 1928, Francisco Romero Otazo dio a conocer el texto íntegro del penitencial, que Menéndez Pidal solo había dado fraccionado en las partes que tenían glosas. Pero la edición de Romero Otazo, plagada, pero como no se pueden imaginar, de errores de imprenta, devino pronto rarísima y de muy difícil consulta. Y sin las glosas, pero siguiendo a Romero Otazo, editó el penitencial luego el jesuita Severino González Rivas en un meritorio estudio de la penitencia en la Iglesia española primitiva. Viviendo sobre todo de Menéndez Pidal, llegamos al año 1993, en que aparece el excelente trabajo de las glosas emilianenses y silenses, que incluía la nueva edición del penitencial y sus glosas, debida a José Manuel Ruiz Asensio, aquí presente. Así que te ponemos ahí a la par de don Ramón Menéndez Pidal, pero no en su venerable ancianidad, que todavía no, pero a esa todavía no hemos llegado. Y bueno, aunque él está aquí delante, bueno, si esta mañana también alguien pues, se ha excedido en alabanzas hacia mi persona, pues yo me excedo también, porque es verdad que este libro supone un hito fundamental en el estudio de nuestro manuscrito. Ese año yo estaba en Londres estudiando este manuscrito en cuestión y el resto de manuscritos silenses para ofrecer la edición de todas sus glosas. Esa fue mi tesis doctoral, dirigida también, admirablemente dirigida, diría yo, también por José Antonio, aquí presente, e impresa 2 años después. Yo ahí ofrecía una nueva edición de las glosas sin el texto del penitencial, y por primera vez publicaba las glosas del homiliario, que no son muchas, no llegan a 40, que nunca habían sido publicadas. Sin embargo, antes de terminar el siglo, hubo una nueva edición del penitencial y sus glosas, una cuidada edición, diría yo, a cargo de Francis Bessler, publicada en el Corpus de Brepols, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, excelentes libros de precios absolutamente prohibitivos. Esto es... Nos referimos a las ediciones del penitencial, a las glosas que lo acompañan, pero este texto ocupa solo 16 folios de un volumen de 324 folios. ¿Qué pasa con el resto? Pues, a decir verdad, los restantes han llamado menos la atención, a pesar de su gran importancia, pues transmiten el mejor, más completo y único ejemplar de homiliario de la liturgia hispana que haya llegado a nuestros días. Libro que últimamente he llegado a la conclusión de que tuvo que llamarse el Liber Sermonum. Tenemos los índices que publicara don Morin y luego don Gregoire, pero se publicó también de este manuscrito la famosa Epístola Sancti Salvatoris, sobre la que hemos de volver. Don Manuel Díaz y Díaz publicó también unos textos inéditos, pero
en su conjunto no se ha publicado. Yo he terminado ya ese estudio, ese trabajo, espero que pronto vea la luz. Realmente es muy interesante por la selección de textos que hace, basándose en es un homiliario compuesto a mediados del siglo VII, tomando como base una colección homilética de Cesario de Arles y añadido con otros textos. Y en un manuscrito que realmente es muy bonito, la escritura de ese manuscrito la calificaríamos de una visigótica redonda, bonita, bien asentada, pero el copista no tenía ni idea de latín. O sea, copiare, o sea, es una cosa que hay sermones que no tienen sentido de la cantidad de errores que contiene. Hay sermones que en esta copia devienen ininteligibles. Es una cosa llamativa, no exclusiva, ¿eh? Eso pasa en muchos códices litúrgicos. Yo estoy convencido que no tenían mucha idea de lo que rezaban, dada la abundancia de faltas. Ahora bien, después de este breve recorrido sobre los aspectos de transmisión textual, pues me gustaría fijarme en los temas pues, que más problemas suscitan en la actualidad. La primera es la cuestión de la fecha. Porque esto de que los códices pierdan el colofón, pues es normal, el colofón está al final. Y los últimos folios y los primeros son los que desaparecen con más facilidad, sobre todo si el códice no está adecuadamente encuadernado. Entonces, nos encontramos con que cuando termina el homiliario, el buen copista pone finit deo gratias. Hombre, ¿qué te costaba poner un poquito más? Pues finit deo gratias, in era tal, y ese día llovía. Hombre, un poquito más el hombre, que tampoco le hubiera costado. Pues no, lo dejó, suponemos, dada la fecha sí, yo creo que llevaría un colofón, lo dejó para el final y ha desaparecido. Claro, es importante señalar que aquí hay dos cosas. La cuestión de la fecha del códice, no del modelo de que se sirvió el copista y que, como yo creo que ya ha quedado demostrado hace ya tiempo, llevaba puestas las glosas. O sea, es que son dos cosas distintas, pero conexas, evidentemente. Las glosas venían ya en el modelo. ¿Cuál es la fecha del modelo? Luego volveremos sobre ello. De momento es el códice. Berganza no habló en rigor de la fecha del manuscrito, pero como copió el penitencial dentro de una sección tercera en la que copia textos de un manuscrito del año 1052, pues hubo confusión. Y personas de la categoría de Pío Beltrán, pues lo equivocan y dicen que el manuscrito es del año 1052. Pero Berganza no dice tal. Lo que pasa es que lo parece, ¿no? Tras Berganza, el códice no vuelve a ser citado hasta el momento de su venta en París. En el catálogo publicado para tal ocasión, en 1878, se dice que el manuscrito es del siglo IX al X. Pero, a decir verdad, el autor del catálogo de la librería Bachelin de Florent, pues no sabemos, el hombre mucha idea no tenía, porque por ejemplo, hay un códice que está clarísimamente flechado del año 1072 y dice que es del siglo IX o X. Es que no se ha molestado en leer ni el colofón. Bueno, sí, lo ha leído, porque habla del rey Sancho II de Castilla, 1072. Pues lo confunde con Sancho I Garcés de Navarra. O sea que no hay que darle mucho mérito a este hombre al que hizo este catálogo, ¿no? Sin embargo, en 1882, cuando Sir Edward Mount Thompson hace el catálogo de las nuevas adquisiciones de la British Library, parece tener en cuenta la Epístola Sancti Salvatoris y su autenticación por Pedro de Nimes para fechar el códice en el siglo XI. Al siglo XI también lo atribuye Prieps en su edición de las glosas. Don Germain Morin se lo lleva incluso a principios del XII. Duodécimo igitur seculo ineunte codicem exaratum fuise existimo. Don Ferotén, que apenas reparó en las glosas, le interesaba otra cosa, le interesaba la liturgia, se limita a decir que es del siglo XI sin más. Pero en otra obra suya dice que del siglo XI a finales. O sea, fíjense que todos hablan del siglo XI.
y del siglo XI finales, incluso algunos del siglo XII. Solo Menéndez Pidal envejece el códice en contra de la opinión de sus predecesores. Don Agustín Millares mantuvo la fecha temprana de Pidal, pero en sus notas distinguía entre la fecha del manuscrito, que atribuía a la segunda mitad del siglo X, y la de las glosas, que las ponía a finales del siglo XI. Y durante decenios, pues casi nadie discutió estas conclusiones, hasta llegar a don Manuel Díaz y Díaz, quien en 1978 puso de manifiesto la endeblez de los argumentos paleográficos de Menéndez Pidal y propuso una nueva datación. El problema es que don Manuel vacila en sus obras, da la impresión de que se confunde y se contradice, pero, en primer lugar, separó el homiliario del penitencial, al que califica de apéndice, yo creo que no es tal, fechando el primero, el homiliario, a mediados del siglo XI, y del segundo, del penitencial, solo dijo que fue transcrito por una mano del siglo XI, sin más. Más tarde, en otra obra suya, no tuvo en cuenta estas observaciones y fechó el homiliario a finales del siglo X o principios del XI, situando al penitencial en la segunda mitad del XI. Ahí yo creo que hay total unidad codicológica, paleográfica, entre el penitencial y el homiliario. Ahora, el tema quedaba ya planteado y nuevamente fue puesto de relieve por Bessler antes de la edición, sino que él propone retrasar la fecha propuesta y volver a la de Ferotén y de don Morin. Y el argumento básico es: si la epístola Sancti Salvatoris, que directa es a Domino, et inventa es super altares antibaudelii in civitate Nimaso, y está recogida por el obispo Pedro, ese Pedro no puede ser otro que Pedro Armengó, activo como obispo de Nîmes entre los años 1080 y 1090. Yo no sé si aquí había alguna cuestión personal, pero un colega de la misma Universidad de Estrasburgo, George Straka, intentó rebatir la opinión de Bessler, pero con una acritud y una mala idea, que dice, bueno, no sé, no se ve mucha base, pero se ve muy mala intención. Bueno, Bessler en 1991 volvió a la carga con nuevos argumentos numismáticos que yo creo que tienen cierto peso y que retrasan la fecha de composición del penitencial. Ojo, aquí ya no hablamos del manuscrito, pero es evidente que si el texto que va ahí incluido, el penitencial, no puede ser anterior a 1065, pues ya nos está dando una pista para el resto del manuscrito. El profesor Ruiz Asencio siguió por ese camino abierto por Díaz y Díaz y coloca el manuscrito a finales del siglo XI con nuevos argumentos paleográficos que afectan también a las glosas emilianenses. Y también yo, en la tesis doctoral, pues abogué por esta cronología tardía. Entonces sería un poco el status questionis, que es lo que se me ha pedido en esta ponencia, de este manuscrito. Pero claro, estamos ante un nuevo congreso, ante un nuevo reto, y son varias las cuestiones que siguen abiertas y será conveniente enumerar. Bueno, yo decía, en 2012, pues la primera, publicar el homiliario, que me parecía una pieza de sumo interés. Espero que eso en breve podamos tenerlos. Es evidente que ahí hay un texto que ha sufrido sucesivas reelaboraciones. A mediados del siglo VII se crea el penitencial, en una fecha indeterminada se le coloca un apéndice y en otra fecha, que yo creo que es finales del XI, se coloca un nuevo apéndice, entre ellos este texto famoso de Pedro Armengó. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. El homiliario como tal está pensado para la liturgia hispánica, con el calendario de la liturgia hispánica y con la denominación de la liturgia hispánica, los domingos de cotidiano, o la fiesta de la Epifanía como apariciones, como aparitio domini, en fin, está pensado para la liturgia hispana. Pero no olvidemos que un homiliario, una selección de homilías de Cesario de Arles, de Agustín, de diferentes, Máximo de Turín, autores anónimos, San Ildefonso, puede ser perfectamente utilizado para otra liturgia. Porque si yo tengo aquí
una homilía para el día de la matanza de los inocentes, me da igual que los inocentes, la liturgia romana lo celebre el día 28 de diciembre y la liturgia hispana lo celebre el 8 de enero. Me da igual. La homilía me vale. Me vale como un texto para reflexionar en privado, me vale como un texto para ser pronunciado en la liturgia de ese día. Eso es importante porque ahora se decía, como en siglos la liturgia cambia alrededor del año 1080, el homiliario no puede ser, eso lo he dicho yo también, pero yo ahora ya tengo mi... que lo mismo podía ser también de más finales del 11 y no hay ningún problema en que la carta de Pedro Armengol pues haya llegado aquí por la vía que esta mañana insinuaba Ruiz Asensio, haya llegado aquí a España y haya sido incluida en el manuscrito a finales del siglo XI o principios incluso del XII, donde en sí se está escribiendo con una preciosísima letra visigótica como da fe el Beato. Es verdad que la epístola plantea problemas en sí misma consideradas. La epístola es muy antigua. Es una epístola, es una carta de nuestro Señor Jesucristo muy cabreado, pero mucho, porque la gente no guarda el descanso dominical. Y entonces amenaza, bueno, que para eso es el jefe, amenaza con plagas de langosta, con todo ya, aquellos que no cumplan con el precepto dominical. La verdad es que la carta mucho éxito no tuvo. Esta carta ha sido impresa hasta principios del siglo XX, en Estambul y en Moscú. La carta como tal, con diferentes variantes. O sea que mucho éxito no ha tenido. Pero una carta que podía leerse perfectamente en cualquier ambiente donde el precepto dominical al cual se dedican otros sermones del homiliario, pues no se guardara correctamente. Por supuesto, ha de revestir especial interés fijar la fecha de composición del penitencial. Porque si el texto no es anterior a los años 1060, 1065, como dice Betzler, pues plantea un nuevo horizonte. A este respecto, será obligado considerar de nuevo las posibles relaciones entre el penitencial y el Concilio de Collanza, que yo creo que son un común deseo de reforma, poco más, y la cita que el penitencial hace de los diezmos y primicias. Esta yo creo que es importante, le dedico otro apéndice que me he dedicado a recoger citas sobre diezmos y primicias, no completa, ya el profesor Ruiz Asensio me ha dicho una que me he saltado, porque creo que diezmos y primicias como obligatoriedad, no como algo, como un donativo voluntario, sino como obligatorio hasta muy finales del siglo XI, no las tenemos en la península. El tema de las cuestiones monetarias de conmutaciones es importante. También, imaginen hablar de conmutaciones monetarias con una fecha anterior a las primeras emisiones de Alfonso VI. Pues la verdad se hace duro, si no hay moneda. ¿Con qué estaban manejándose? Con una economía de trueque y con las monedas romanas que pudieran seguir circulando. Entonces, pensar en un penitencial donde habla, bueno, venga, vamos a hacer una conmutación de penitencias por dinero. Eso ya supone que el dinero está circulando. Y eso no ocurre hasta 1080. Pues como digo, este es un tema que hay que buscar, ¿no? Claro, en el tema también, si imperator est solidum unum ex solvat. ¿Quién es emperador? O lo ha citado porque sí. Porque cita al emperador, al princeps, al comes, al amirate. Los amirates que no aparecen son términos, es decir, solidus, argenteus, siliqua, no hacen a nuestro propósito de fijar una cronología porque son términos conocidos desde antiguo. Pero la cuarta o el obolus o la arroba no aparecen en las unidades monetarias del momento. Son más tardías. Ahora, Betzler propone una solución que hace depender estas conmutaciones directamente del sistema monetario musulmán. Yo ahí reconozco mi ignorancia y él dice que esto nos llevaría a esos años de 1060, 1065 para la redacción del penitencial. Por ejemplo, habla también de ecuestres, un testimonio que una palabra que en la documentación de Sagún o de la Catedral de León, que tenemos los magníficos índices Index Verborum, no aparece en ningún momento para estas fechas.
Aunque yo tengo muy claro que que el manuscrito es unitario, pues hombre, convendría también insistir en ese aspecto de que el códice es un manuscrito unitario y no, como sostuvo Díaz y Díaz en su día, que el penitencial sea un añadido. Yo creo que a nadie que esté acostumbrado a manejar códices medievales ha de extrañar que a un texto de gran amplitud se le coloquen textos menores porque se han aprovechado el pergamino, porque me sobraba un cuaderno, porque este texto me interesa, y aunque en principio un penitencial no tenga mucho que ver, o sí, con un homiliario, ¿no? Creo que queda fuera de toda duda que las glosas figuraban ya en su modelo, por lo tanto, si el penitencial se escribió entre los años 1060 y 1065, el códice y su modelo no pueden ser anteriores a esa fecha. Está el problema también de la localización geográfica de ambos manuscritos. Parece claro, esto no es un dogma de fe, pero parece claro que el modelo tuvo que proceder de San Millán, porque el sistema glosístico, el sistema gramatical también por las letras A, B, C, que hay un ejemplo en el homiliario, pues todo apunta a San Millán. Que el códice fuera copiado en San Millán con destino a Silos, que se copiara en Silos con un modelo que se ha traído de San Millán, pues no lo sabemos y yo creo que nunca lo sabremos, pero que evidentemente la relación Silos-San Millán, que no es un caso único, valga por ejemplo me parece que es el 46 de la Academia, el glosario de San Millán, con el 1296, que es una copia exacta y hecha en Silos, curiosamente, a finales del siglo XI. Ni qué decir tiene que el estudio paleográfico sigue siendo clave en este tema. Pues las conclusiones del profesor Ruiz Ascencio pues no son aceptadas por todos. Y yo me fijo en un punto central y discutido, y que nos podíamos tirar aquí horas, que es el famoso caso de la abreviatura de la conjunción disyuntiva well. Well parece ser que en documentos y códices escritos en minúscula visigótica se abrevia siempre con UL. La verdad es que es una abreviatura bien pequeña, ¿no? UL en lugar de well, pero bueno, eso. Solo la influencia carolina propiciará la aparición de L partida, una L, un trazo, con el mismo valor. Ahora bien, ¿esto es así? Sin salir de la península ibérica, pues hay algunos casos que simplemente, digo así por encima. Isabel Velázquez, en 1989, aceptaba con ciertas dudas una L partida en una pizarra de los años 642-49. Pero bueno, la pizarra está como está y José Antonio Fernández Flores descarta que esa abreviatura sea una abreviatura de Well. En cualquier caso, es que la pizarra encima está fragmentada ahí, con lo cual nos pone la cosa más difícil. En 1995, los profesores Claudio y Javier García Turza se acogían a al testimonio del glosario de San Millán del año 964, donde aparece Well abreviado con L partida. Pero claro, es que este códice, el códice 46, está copiado sin ninguna duda sobre un modelo carolino, con lo cual pues no cabe extrañar que, como estás copiando, pues de vez en cuando se te escape copiar una abreviatura tal como la ves en tu modelo. En 2003, también Claudio encontró otro testimonio en las glosas del Códice Albeldense de Concilios, del 976. El problema está que esa abreviatura que abrevia con Well no es del siglo X. La tinta con que está escrita es diferente de la del texto base y además tampoco está reproducida, sé que este argumento no es total después de lo que se nos ha dicho esta mañana, no está reproducida en el albeldense de Concilios, en el emilianense, que es una copia pues bastante exacta, aunque no de todas sus glosas. Pero claro, es que yo creo que no, que es de una mano muy, muy posterior. Está clarísimo, sobre todo por la tinta, ¿no? Claro, precisamente la aparición de esta cosa tan simple, una L partida con valor de Well, pues es lo que nos hace fechar estas glosas a finales del siglo XI, porque tenemos L partida en las glosas del Esmaragdo de Silos, hay un caso, en las glosas de San Millán, en las de Silos. Entonces, yo creo que los casos de los que se habla, el de la pizarra,
el del Códice del año 964 o el del Albeldense, pues tienen una explicación y, por lo tanto, la tónica general de nuestros manuscritos es abreviar siempre Huel con UL. Y, por lo tanto, cuando aparece ya eso es tardío y obedece a influencias extrañas, extranjeras, carolinas. Es verdad, y ahora ya aquí esto sí que lo dejo para la publicación, un repaso por códices de esa época. Es verdad que, por ejemplo, los glosarios casi siempre utilizan la L partida con valor de Huel. Pero, ojo, no en los nuestros. En un glosario es muy normal que aparezca esa conjunción disyuntiva. Tal cosa, Timor, Huel, no sé qué, tal. Entonces, es un diccionario, por abreviar, por ganar espacio, es muy normal que se abrevie con L, no en España. Entonces, yo creo que yo cuando veo una L partida, yo me acojo a Ruiz Asensio y en cuanto veo una L partida digo influencia carolina. O sea, no me queda duda. Pero son temas que están ahí y que hay que hablar, ¿no? Entonces, bueno, pues baste este breve repaso, como digo, si esto se publica como se ha previsto y en fecha breve, pues añado todo un tema sobre los diezmos, primicias, el caso de Beato de Liébana y su uso de glosarios y algunos detalles más que ahora, y vista la hora que es, pues tampoco quiero aburrirles, que he visto que no se han dormido, ¿eh? Muchas gracias.